Soy Laura Polanco y les voy a hablar sobre la subfamilia ugrofinesa. Esta es una subfamilia de las lenguas urálicas. Su nombre se debe a que se originó en los montes Urales, es decir, Letonia, Estonia y todo el margen de Rusia. Se dice que sus primeros hablantes fueron cazadores y pescadores, los cuales estuvieron asentados en los bosques del noreste y nordeste de Europa. Por otra parte, las tribus finesas que se asentaron en el Golfo del Sur de Finlandia crearon un dialecto el cual actualmente conocemos como estonio. Estas lenguas se pueden clasificar en grupo balto-finés, samio-lapón, volga-finés, grupo pérmico y lenguas ugrias. El grupo balto-finés está conformado por el finés, estonio, livonio, botio, ingrio, carelio y vepsio. El finés cuenta con 5 millones de hablantes, los cuales se encuentran en su mayoría en Finlandia. Utiliza el alfabeto romano menos las letras C, B, F, Q, W, X y Y. Está influenciada por las lenguas indoeuropeas. Por otra parte, está el estonio, que cuenta con 1 millón de hablantes, los cuales también utilizan el alfabeto romano más 4 letras. Posee préstamos del alemán. El livonio cuenta con menos de 10 hablantes con fluidez. Se considera divergente debido a su influencia entre livonios y letones. El indio, según el último censo, menos de la mitad de la población la considera lengua materna. A mediados del siglo XX se intentó hacer publicaciones utilizando el alfabeto latino, pero esto no tuvo éxito. Está en amenaza debido a que no hay jóvenes o niños que vayan utilizando esta lengua, sino que solamente las personas de edad avanzada la practican. Por otra parte está el carelio. Sus hablantes se ubican en zonas separadas a la Federación Rusa y al centro y norte de Carelia. Son fluidos en ruso y se utiliza el alfabeto romano. Por otra parte está el vepsio, que es considerado el más oriental. Utilizan el alfabeto latino. Y por último está el botiaco, el cual dice que para 1980 se contaba con 20 hablantes con fluidez, de los cuales eran de edad avanzada, por ende se puede considerar que esta lengua está en vía de extinción. La siguiente lengua es el sami o lapón, que se habla desde Dalarna, Suecia, hasta la península de Kola en Rusia. Cuenta con aproximadamente 10 dialectos, de los cuales Ume, Pite, Norte y Ter se consideran como extintos, ya que solamente poseen de 10 a 20 hablantes y estos son de una edad avanzada. Lule cuenta con aproximadamente 1000 a 2000 hablantes y a pesar de que antes estaba en vía de extinción, ha tenido un crecimiento en cuanto a propagación en niños y jóvenes. El guinarí posee un problema debido a la influencia por parte de los medios de comunicación en cuanto al finés. El Skolt amenaza en Finlandia y el Kidlin posee 650 hablantes, de los cuales todos son de edad avanzada y por ende se puede decir que está en vía de extinción o está en amenaza. Esta lengua se basa en el alfabeto latino y tiene influencia en la lengua escandiana. La siguiente lengua es la volga-finés. Se puede considerar la menos homogénea. Sus principales subramas son el morduino y mari, las cuales poseen una gran influencia túrcica. La historia de los morduinos se basó en pelear con los tártaros, pasar por la dominación de Rusia hasta adoptar el cristianismo en el siglo XIII. La lengua, debido a la revolución, se decidió pasar por escrito por motivos religiosos y los dialectos Ersia y Moksha pasaron a ser la herramienta para la educación y publicación. Por otra parte, el mari utiliza el alfabeto cirílico y la mayoría de la población vive en Bashkortostán. Sus dialectos son pradera, montana y oriental. El grupo pérmico está conformado por el Komi y el Udmurta. El Komi se ha ubicado en los ríos en la cuenca alta del Koma. Se divide en comisirianos y permios. Esta lengua era usada para fines religiosos, pero con su desarrollo se utilizó para la educación y publicación. Posee 3 dialectos. El primero es el comisiriano, considerado lengua franca porque permite comunicarse con sus vecinos, que son Monsi, Kanti, Nénsico y Permios. El Komi Yazba posee 400 hablantes, de los cuales 200 están ubicados en la parte meridional, y estos dialectos se encuentran en amenaza. La lengua udmurta comienza en el siglo XVIII, utiliza el alfabeto latino. El 90% de su población es bilingüe o trilingüe, bilingüe siendo el ruso su segunda lengua y trilingüe siendo el tártaro. Y los sistemas morfológicos de dialectos son similares entre sí, por ende no se puede hacer una clasificación. Por último, las lenguas úgricas. El término úgrico se deriva de Ugra, utilizado por Rusia para referirse a Siberia Occidental, lugar en donde migraron en los primeros siglos de la era cristiana. Como resultado de los grupos que se quedaban atrás en estas migraciones, existe el Jantí y Mansí. El Jantí está conformado por una serie de dialectos. Viven en una zona a lo largo del río Obi y son divergentes entre sí. El Mansí tiene una población de 8000 personas, las cuales menos de la mitad la considera como lengua materna utilizando el alfabeto cirílico, y los dialectos se dividen en septentrional, occidental y oriental. Por último está el húngaro, considerado una de las lenguas más importantes en toda esta familia. Posee 13 millones de hablantes, es la lengua oficial de la República de Hungría y utiliza el alfabeto romano. Posee préstamos principalmente de Europa Occidental.
En conclusión, las lenguas ugrofinesas se caracterizan por su armonía vocálica, graduación en consonantes y el aumento de su léxico a partir del préstamo por parte de Rusia. Toda esta información fue tomada de www.proel.org. Gracias.